Juan 8, 31 al 38. Sí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero que repitan conmigo esta frase, la anterior. Vamos a seguir leyendo, pero quiero que repitan conmigo el versículo 36. Así, vamos, 1, 2, 3. Así que, si el Hijo os libertare. Ok, todos ustedes son jóvenes de entre 3 y 30, ya comieron. Quiero volverlo a escuchar como que comieron, aunque sea una hamburguesa. Algo comieron. Miren, yo no tengo adolescentes todavía en mi casa, pero Sara ya está entrando a ese punto donde está empezando a comer todo el día. Entonces, vamos a ver. Claro, no come lo que la cocina, sino que chucherías, pero eso es otra historia. Vamos de nuevo, 1, 2, 3. Así que... Sí. Gracias, vamos a mejorar. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Versículo siguiente. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El intercambio de esta conversación entre Jesús y los judíos es heavy. O sea, ¿saben? Cuando lo escuchamos en la Reina Valera se oye bien místico y bien así como que Jesús les dijo, a ver, la última parte, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Saben lo que les está diciendo? Realmente, ustedes hacen lo que el diablo les dice, porque Él es el Padre de ustedes. ¿Se fijan cómo cambia el asunto cuando entendemos un poquito el contexto? Les está diciendo, yo hablo, el versículo 37 dice, el 38 dice la primera parte, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, de mi Padre. O sea, yo hablo de mi Padre, porque estoy cerca de mi Padre. Y ustedes hablan de su Padre, porque están cerca de su Padre. Ese fue un macanazo. Pero ya van a ver por qué. Ya van a ver por qué Jesús habló así de fuerte. Si me pueden encender un poquito más la luz de aquí al frente, por favor. Quiero ver bien las caras el día de hoy. Quiero poder ver miradas, ojos, porque bocas no puedo, pero ojos sí. Hoy concluimos una serie de mensajes que realmente empezó en el primer MJP presencial de este año. Tal vez ustedes no se dieron cuenta que era una serie, pero fue una serie que no se dio de la manera más ortodoxa. O sea, yo no me puse de acuerdo con Rodman, con José, con Héctor Savión y con todos los que predicaron de que predicáramos de acuerdo a una serie. Les conté un poquito de la idea, pero realmente no nos pusimos de acuerdo. Y me llama muchísimo la atención porque de alguna manera todos predicamos mensajes que se complementan, que afirmaban la verdad que en el otro se había predicado. Desde un adorador, hablando obviamente de un tabernáculo de David, que cuando Héctor empezó a predicar yo dije, ¿de qué va a hablar este man? ¿Qué es el tabernáculo de David? Y empezó a hablar así en términos de adorador, porque eso es lo que él es. Pero terminó concluyendo y hablando del corazón de David, de cómo ese David que ansiaba la presencia de Dios y cómo levanta un tabernáculo que amaba a Dios y que para él lo importante era esa adoración. Después, Coti hablaba de servir, hablaba directamente a esos con corazón de artista y los desafió a entregarle a Dios su talento. Rodman habló del cosmos, entre paréntesis mundo, y entre las cosas que compartió dijo algo que me llamó la atención. Literal, porque me mandó el bosquejo, así que se lo estoy leyendo literal. No sé si lo dijo al final, porque les cuento que uno hace los bosquejos y no siempre dice todo lo que está escrito. Pero dice lo siguiente: lo importante no es la voluntad de Dios o lo que Él quiera que hagas. Lo importante es lo que tú quieres hacer. Lo anterior es una mentira del diablo. O sea, lo anterior es lo que el diablo nos viene diciendo constantemente. Hey, no importa la voluntad de Dios. No importa lo que Dios te está pidiendo que hagas. Haz lo que vos querés hacer. Haz lo que te ronca la regalada gana. Haz lo que sentís. ¿Saben que en la Biblia, cuando se habla de precisamente hacer lo que sentimos, lo dirige al vientre? Porque lo compara con las ganas de comer. ¿Cuántos no almorzaron el día de hoy? Levante la mano.
¿Y Coti qué se hizo? Y Coti no almorzó, entonces estaba esperando que le entrara las dos manos. Ok, todos almorzaron. ¿Cuántos han estado en un culto alguna vez con hambre? Levanten la mano. Espero que no todos estén así ahorita. Espero, porque si no se van a querer ir bien rápido. Pero no es cierto que empezás a sentir esa incomodidad en el vientre. Ese deseo así como de tengo hambre. A mí me pasa bien seguido los domingos, lo confieso, porque casi los domingos nunca desayunamos. Nos venimos directo de la casa al culto y cuando salimos de aquí vamos trozados del hambre. O sea, de hecho las malas decisiones de mis almuerzos los domingos tienen que ver totalmente con eso. Pero entonces habla de las ganas. Lo anterior es una mentira del diablo, lo que les contaba. Pero fíjense que sí tiene algo de cierto esa declaración de Rodman, porque encierra una gran verdad. Nosotros pecamos porque queremos. ¿Sabían eso? Lo repito. Nosotros pecamos porque queremos. La gran mayoría de veces en la que un cristiano peca es porque quiere. Estoy hablando de los cristianos. No estoy hablando del mundo ni estoy hablando de las personas que no tienen a Jesús en su corazón. Estoy hablando de nosotros, la familia de Dios. Si somos hijos, sabemos claramente que el camino que estamos tomando nos está llevando a pecar. Nos está llevando a un destino final que probablemente es pecado. No sé cuántos estuvieron la semana pasada en alguno de los cultos. Tuvimos cultos todo desde el miércoles. No sé cuántos estuvieron. Jueves. No sé cuántos estuvieron, pero el domingo, que tuvimos 3 cultos en los cuales pudiste haber estado, predicó un hombre de casi 70 años que se llama Juancito Auler. Él es el nieto de los misioneros que llegaron a Honduras hace 100 años en un barco el 14 de febrero del 1921. Y él predicó un mensaje sencillo, impactante acerca del evangelismo, pero hubo una cosa que dijo en el último culto, fue en el culto de la Reforma a las 4 de la tarde el domingo pasado que pudiste haber venido. Pero bueno, en ese culto, él dijo lo siguiente. Él contó su testimonio, él habló de que él, miren, nieto de misioneros. O sea, un man, a ver, sus papás, sus abuelos, sus papás fundaron esto. Tal vez no este edificio, pero sí esta denominación. Sí, el legado bajo el cual ustedes están sentados fue fundado por ellos. El Señor los llamó a ellos a hacerlo. Y a los 17 años se fue del evangelio. Se alejó del Señor. Y no se fue que se fue a una disco a bailar. Se metió en drogas. Alcohólico, casi alcohólico. Ya conocía del Señor. Por lo tanto, ya sabía lo que estaba haciendo. Y él, mientras contaba su testimonio, dijo, el cristiano peca porque quiere, porque ya hemos sido libres. El cristiano no está atado al pecado. El cristiano es libre y cuando peca, peca por decisión propia. Entonces, la pregunta que quiero que nos contestemos el día de hoy es, ¿somos realmente libres? ¿Qué significa ser libres? Y leamos de nuevo, por favor, todo el verso, desde el versículo 31. Dijo entonces, póngale más atención esta vez. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices entonces seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús en los evangelios se asocia a los elementos en muchas ocasiones para revelarse, para que entendiéramos mejor quién era. Primero, Jesús dice que Él es como el agua que da vida. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Él dice: yo soy el agua de vida, que cuando la bebes jamás vas a tener sed. Invita a todo aquel que tenga sed a que beba de esa agua que dura para siempre.
queriendo decir que Él es la satisfacción. En Él podemos encontrar la satisfacción para toda necesidad, absolutamente toda necesidad. También reveló que Él era la luz del mundo y que había llegado a un mundo en tinieblas que tenía que ser iluminado. ¿Y saben lo macizo de eso? Que él transmitió ese título para la iglesia. Ahora la iglesia es luz y debe ser luz. Pero en esta ocasión, en esta conversación, en el pasaje que recién volvimos a leer, también tiene un intercambio con los judíos. Y esta vez está hablando con un grupo de judíos que habían manifestado cierta simpatía por él. O sea, estaban interesados en conocer un poco más de Jesús. Era como que parecía que le estaban haciendo caso y como que querían convertirse en discípulos. Porque te cuento algo, no es lo mismo ser simpatizante a tener compromiso. No es lo mismo ser simpatizante a ser discípulo. Son dos cosas completamente diferentes. Y ahora les habla desde otro punto de vista y les dice, ¿cómo está su relación con la verdad? ¿Cómo está su relación con la verdad? ¿Sos libre o sos esclavo? Y esa es la pregunta que Jesús les está haciendo a estos judíos. ¿Sos libre o sos esclavo? Porque no podés ser las dos cosas. Es imposible. Y nos introduce Jesús tres conceptos importantes, que es lo que quiero tratar de compartirles el día de hoy. Y el primer concepto es el concepto de esclavitud radical. La esclavitud radical. Habiéndose ya presentado como el agua de vida y la luz del mundo, ahora Jesús se presenta como el único que puede darles libertad. Jesús les dice a estos manes, yo soy el único que los puedo hacer verdaderamente libres. Pero ¿saben lo heavy de esto? Que Jesús entonces les está diciendo, ustedes no son libres. Ustedes no son libres. Y miren la reacción de los judíos en el versículo 32. A ver, versículo 32. La siguiente, 33 entonces. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Traduzcamos esta conversación a nuestro contexto. Man, vos sos un esclavo. Estás atado a lo que estás haciendo. Brother, yo no soy esclavo de nadie. Por eso no me pongo la vacuna. Lo siento, tenía que decirlo. Entonces, o sea, ¿saben lo fácil que es creernos libres aún siendo esclavos? ¿Saben lo fácil que es pretender que porque tenemos un pensamiento y una filosofía propia y porque tenemos un montón de libros en nuestro librero, donde la Biblia ocupa tal vez un lugar en esquina y tenemos un montón de pensamiento filosófico en la cabeza, pretender que lo tenemos claro cuando por dentro realmente lo único que necesitamos es que Jesús nos haga libres? Jesús les estaba ofreciendo libertad y ellos inmediatamente se ofendieron. ¿Saben lo que es chistoso? Que ellos dicen que nunca habían sido esclavos de nadie y en ese momento eran esclavos de Roma. Y antes habían sido esclavos de griegos, de persas, de babilonios y de asirios, porque fue el castigo por su idolatría. 400 años fueron esclavos y en este momento estaban siendo esclavos de Roma. Pero ellos dicen, no soy esclavo de nadie. ¿Saben por qué dicen esto? Porque los judíos se jactaban de que si bien políticamente, geográficamente eran esclavos, intelectualmente y espiritualmente no lo eran. Ellos conservaban la adoración a Jehová, conservaban el culto al verdadero Dios y por lo tanto para ellos eso era motivo de orgullo nacional. Tal cual se los digo, no estoy hablando de espiritualidad, estoy hablando de algo, de una visión holística de la vida. Holística significa que ellos no separan el estado de la religión. Entonces para ellos su adoración al Dios vivo, su adoración a Jehová era motivo de orgullo porque era lo único que habían logrado. Jóvenes, ellos se diferenciaban de todas las otras naciones. Eran los judíos y los gentiles. Los gentiles éramos perros. Ustedes somos gentiles. Todos acá somos gentiles. Que no sé si hay algún judío, pero creo que no. Así que todos somos gentiles. Y para los judíos, en este tiempo, los gentiles éramos perros.
Entonces, los judíos se veían a sí mismos como una raza pura, superiores a todos los demás. Ellos eran el pueblo del pacto a quienes Dios había escogido, a los que Dios había llamado. Y de repente viene Jesús, el disque hijo de Dios, y les dice que son esclavos. Y ellos entendieron perfectamente que Jesús no estaba hablando de una esclavitud política. Estos judíos entendieron perfectamente que Jesús hablaba de una esclavitud espiritual y se ofendieron. Por eso le contestaron. Por eso le dijeron: ¿quién sos? ¿Quién es este Jesús que me viene a decir que soy esclavo? ¿Quién es? Pero ¿de qué esclavitud estaba hablando Jesús en este pasaje? De una esclavitud radical. Versículo 34 dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estaba hablando de la esclavitud del pecado. Y esa declaración es bien fuerte. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Notemos que Jesús elimina aquí toda distinción entre gentiles y judíos. Está hablando de todos. Está hablando de los gentiles, pero también está hablando de los judíos. Primera estocada para los judíos. Primer cosa fuerte para los judíos. O sea, es algo así como que no importa si sos judío o gentil. No importa si sos rico o pobre. No importa si sos hombre o mujer. No importa si sos joven o anciano. Si sos ignorante o muy letrado. No importa si sos cool o sos nerd. No importa. Sos esclavo del pecado si haces pecado. Ahora, ¿en qué consiste esta esclavitud de manera un poco más detallada? Dice el diccionario que un esclavo es alguien que ha sido sometido y que ha sido hecho cautivo. Alguien que ya no pertenece a sí mismo, que fue vendido a otro que lo domina y a quien debe completa obediencia. No tiene otro proyecto, otro sueño ni otra visión que la que su dueño le imponga. En realidad no tiene vida propia. Su vida está en manos de otro que puede disponer del esclavo como le plazca para hacer lo que él quiera. Eso es ser esclavo. Y ese es el tipo de esclavitud que Jesús estaba hablando. Les estaba diciendo: lo siento, pueden ser muy linaje de Abraham. Pueden ser todo lo bueno que ustedes crean que son en su mente. Pero si hacen pecado, son esclavos del pecado. Y chavos, de esta esclavitud no podemos escapar por nosotros solos. Es imposible. Y ojo, solo estoy describiendo. Porque obviamente hay un tono de esperanza en esto al final, pero ni el más tierno y lindo bebé, como el bebé hermoso que anda por ahí atrás, Josías, se escapa de esta esclavitud. Ni él. Pregúntenle a la mamá por las noches, que le reprende todas las noches para que se duerma. O sea, ni él se escapa. La esclavitud del pecado es la madre de todas las esclavitudes, porque de ahí sale todo lo demás. Pero para los judíos, con los cuales Jesús estaba hablando en este momento, ellos estaban ignorantes a esta realidad. Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, era imposible que fueran esclavos espirituales. Estaban ciegos en su condición. Ahora, ¿saben lo que a mí me preocupa personalmente? Que muchas veces nosotros, los cristianos evangélicos, nos llenamos la boca tantas veces hablando, criticando otras religiones, diciendo los ritos de la otra religión, los rituales de la otra religión, las cosas que hacen para acercarse a Dios. Y ostentamos que nosotros sabemos que Jesús es el solo camino. Y eso es cierto, Jesús es el solo camino. Pero muchas veces estamos exactamente igual que los judíos que hablaban con Jesús. Vivimos atados a nuestros deseos. Vivimos atados a nuestros placeres. Somos dueños y señores de nosotros mismos. Porque lo que más me importa es lo que yo deseo, lo que yo pienso y lo que yo quiero hacer. Aunque sea pecado. Pero al mismo tiempo digo que soy cristiano. No es una contradicción. No es una contradicción clarísima. Agarramos de la palabra las cosas que nos favorecen o que encajan con el estilo de vida que queremos llevar. Somos peor que Harvey Specter buscando lo gris en la ley para ganar el caso. Los que no ven Suits o no vieron, bueno, lo siento. Mírenlo, es buena. Pero bueno, somos peor que el mejor abogado del mundo para encontrar la parte gris de la palabra y agarrarla y usar esa parte gris
para decir todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces todo me es lícito, lo puedo hacer. Miren, ese es el versículo lema. Un montón. Fue mío por mucho tiempo. Todo me es lícito. Miren, es que se lo saben más que Juan 3:16. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. O sea que lo puedo hacer. Todo está bien. ¿Cuál es el rollo? Nos encantan los grises, pero nos olvidamos de todos los blancos y negros que hay en la Biblia. ¿Eres libre o eres esclavo? Peor, eres un libre viviendo como esclavo. Segundo concepto, ¿qué es la verdadera libertad? Porque Jesús no solo les describió la verdadera esclavitud o la esclavitud radical, también les describe la verdadera libertad. ¿Qué es la verdadera libertad? Es el concepto más manoseado que puede haber en este momento, y no diga, y peor en un año político y peor en este mes de noviembre. O sea, tenemos plagada la ciudad de dos bandos, porque son dos bandos al fin y al cabo, unos hablando mal de los otros hablando mal de los otros, y todos predicando libertad. ¿Sí o no? Todos predicando que ellos tienen la libertad, que ellos van a hacer lo correcto, o sea, no hay concepto más manoseado en el mundo que la libertad. Hay canciones, películas, libros y un sinfín de obras que hablan de la libertad. De que es cómo obtenerla, cómo defenderla. Todos la desean, todos la quieren. En nuestro contexto cristiano, el mundo, el cosmos, como predicaba Rodman, tiene su propio concepto de libertad, que desde luego está completamente alejado de la Escritura. Hoy se cree que es libre, y no el partido político, hoy se cree que ser libre es poder hacer lo que a uno se le antoje. Las canciones, las películas, los mensajes publicitarios, los activistas nos invitan, casi nos ordenan, libérate, libre soy, libre soy. Miren, da risa, pero esa canción, que mi hija ama, o ya le pasó la etapa Frozen, gracias a Dios, pero esa canción refleja claramente el espíritu del cosmos. Claramente. Demos rienda suelta a nuestros deseos. Entreguémonos a las pasiones más profundas y dejémonos llevar por ellas. Tú eres tu propio dueño. Tú haces con tu cuerpo lo que te cante. Es tu cuerpo. ¿Sí? Si no eres de Cristo, eso es cierto. Pero si Jesús está en tu corazón, te tengo noticias. No es cierto. No es cierto. No eres dueño de tu propio cuerpo. Y es más, ¿cuántos jóvenes de los que están acá viven todavía con sus papás? Levanten la mano, por favor. Ok. Todos ustedes, los que levantaron la mano, les quiero dar una noticia que no sé si les va a gustar mucho. Pero tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. Y tus decisiones, el novio que puedes o no tener, las relaciones que puedes o no tener, la forma en que te puedes comportar, no sos el dueño. Te sujetas a tus papás. Yo sé que no te gusta. A mí tampoco me gustaba. Me quise ir de mi casa un montón de veces. Y más cuando mi mamá se hizo cristiana. Ay, Dios mío. Se pudrió todo en mi casa. Porque les cuento que antes de que mi mamá fuera cristiana, yo era cristiano. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la ventaja de ese tiempo de mi cristiandad solo? Que mi mamá no sabía lo que era ser cristiano. Entonces, pero mi mamá, que yo fuera a la iglesia, pero que hiciera algunas cosas, era tranqui. Mi hijo es cristiano. Pero cuando mi mamá se hizo cristiana, todo cambió, muchachos. Y para colmo, mi mamá empezó a orar. Porque es que no solo es que aceptó a Jesús, empezó a orar la señora. Y Dios la levantaba de madrugada. Esto es chistosísimo, pero yo lo cuento, ahora lo cuento con risas y lo cuento feliz, pero en aquel tiempo no. La levantaba de madrugada a hablar conmigo de sonámbulo. Y yo le contaba a mi mamá las cosas malas que hacía. Triste mi vida. O sea, jóvenes, de verdad, yo por eso doy este consejo a los papás. Oren para que Dios les ponga sonámbulo al hijo. O sea, de verdad me pasaba eso. Entonces, ahí se me acabó la libertad, entre comillas. Ahí se me acabó. Pero el rollo, chavos, es que eso no es libertad. Y lo siento. O sea,
puede que no lo querés escuchar. Es más, puede que estés ahorita diciendo y pensando en tu cabeza, Leo, me vale. Y me parece perfecto que te valga. A mí también. Te lo voy a decir igual. Eso no es libertad. No lo es. Se dice que la mejor forma de esclavizar a alguien es logrando que esa persona crea que es libre. ¿Saben? Si vos sos hijo de Dios, el diablo no te va a hacer propuestas tan directas. O sea, si sos un cristiano que está queriendo buscar a Dios, de verdad, el diablo no te va a hacer propuestas directas. Te va a tratar de esclavizar nuevamente de una forma bien sutil. Satanás y nuestro corazón engañoso nos hacen creer que somos libres al abandonarnos a los dictados de nuestras pasiones. Tengo 15 años de ser pastor de jóvenes. He pasado por casi 4 generaciones ya de jóvenes. Los de la segunda todavía están por aquí. Ya están grandes, casados, líderes. Otros no, pero están aquí. Y ha sido bien interesante porque en todas mis consejerías de 15 años, en todas, hay un común denominador. Vos le podés decir a alguien, brother, lo que estás haciendo está mal, pero si esa persona realmente no quiere dejar de hacerlo, no lo va a dejar de hacer. Y eso, todos los psicólogos que hay aquí, que hay varios, tenemos bastantes acá, podrán estar de acuerdo conmigo. Puede ser el mejor psicólogo del mundo. Igual el psicólogo no le dice a alguien está mal directamente, sino que hace preguntas para que él lo entienda y todo ese show. Pero el punto es que esa persona, o sea, el propósito del psicólogo del que está hablando es tratar de que ella llegue a la conclusión de que está mal. Pero esa persona puede llegar a la conclusión que está mal y si lo quiere seguir haciendo, lo va a seguir haciendo. ¿O no? Es así. Todos somos así. La libertad de la que habla Cristo es la que nos da libertad de la culpa y las consecuencias del pecado por la sangre de Cristo. Y cuando hablo que nos da libertad de la consecuencia del pecado, estoy hablando de la muerte eterna. Porque la consecuencia en la vida se pagan, sucede. Jesús nos justifica, nos perdona. Podemos mirar hacia adelante con valentía. Podemos pensar en el día del juicio final que va a venir y estar seguros de que la sangre de Cristo nos cubre. Significa que somos librados del poder del pecado por la gracia de Dios. Somos libres por la eternidad. La verdadera libertad implica que ya no somos dominados por el pecado. La verdadera libertad implica que tenemos el poder para hacer lo correcto, la voluntad de Dios. ¿Cuánta esperanza hay en el versículo 36? Por eso les pedí que lo repitieran. Porfa, 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jóvenes, ustedes y yo no podíamos hacer absolutamente nada. Adán y Eva nos pasaron un legado fatal de pecado, de esclavitud. Pero Jesús vino, murió en una cruz, nació de una virgen, creció, predicó por 3 años, fue entregado a la cruz, se entregó a sí mismo, dice la Biblia. Murió en una cruz y resucitó. Y la esclavitud se terminó para siempre. La esclavitud se terminó para siempre. Porque Él compró con su propia sangre lo que vos y yo no pudimos hacer. Él compró con su propia sangre nuestra libertad. Él venció donde ningún hombre antes había vencido. Él hizo lo que ningún hombre antes pudo hacer. Dice la Escritura en 1 Corintios 6:20. Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Porque han sido comprados por un precio. ¿Cuál es ese precio? La sangre del Cordero. Romanos 6, voy a leer algunos versículos, así que no los busquen, pero escuchen. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia.
Me encanta Romanos, lean Romanos. Estos son de capítulo 6 en adelante. Dice el pasaje, se los traduzco un poquito. Dice, preséntense ante Dios y presenten sus cuerpos no como instrumentos de pecado, sino como instrumentos de su gloria. O sea, y está hablando claro, está diciendo, ustedes ya no son esclavos, pero pueden vivir como esclavos. Ustedes ya son libres, pero pueden estar viviendo como esclavos. ¿Cómo? Presentando tu cuerpo a tus deseos, a tus lujurias y a todo lo que te importa. Solamente. ¿Cómo estás viviendo? ¿Como libre o como esclavo? ¿Cómo estás viviendo? Y el último concepto, verdaderos discípulos. El versículo 31 y 32 dice que Jesús estaba hablando con quienes habían creído. A ver, póngame el 31 y 32 de Juan, porfa. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El 32, porfa. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero el Señor estaba hablando con gente que había creído en él. Otra traducción dice que estaba interesada en él, que eran simpatizantes con él. Y Jesús lo sabía, porque él es Dios y lo sabía todo. Entonces le da una estocada, porque en este tiempo Jesús dejó de predicar a las multitudes y empezó a predicar a grupos más pequeños. ¿Saben a quiénes? A los que eran de verdad. Ya las multitudes empezaron a irse. ¿Por qué? Porque Jesús empezó a decir cosas como, toma tu cruz y sígueme. Se fueron 20. Cabal. Ahorita dijo, el que hace mi palabra, ese verdaderamente mis discípulos, se fueron 50. Y se fueron quedando menos. Se fueron quedando mucho menos. El Señor aclara quién verdaderamente es su discípulo. ¿Saben, chavos? Dios no llamó a simpatizantes. Dios no te llamó a vos a ser influencer cristiano. Dios te llamó a ser discípulo. Dios te llamó a ser discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Uno que hace lo que hace su Señor. Son verdaderos discípulos aquellos que permanecen en su palabra, que perseveran en enseñanza de Jesús. El discípulo obedece, quiere entender mejor y encuentra en las palabras de Cristo su tesoro más preciado, mientras otros se resisten, mientras otros huyen, mientras otros dicen, no, muy complicado, me la doy. Busco algo más fácil, busco algo que se adapte más a lo que yo creo, a mi filosofía, a mi forma de pensar. Cristo no busca adaptarse a tu filosofía. Cristo no busca adaptarse a tu forma de pensar. Cristo renueva tu forma de pensar. Cristo cambia tu forma de pensar. Cristo te hace nueva criatura. Cristo me hace nueva criatura. Nos cambia, nos transforma. Todo nuevo. Todo nuevo. No está diciendo todo perfecto. No está diciendo el que nunca se equivoca. No está diciendo el que nunca duda. No está diciendo el que no tiene luchas. Está diciendo simplemente que el verdadero discípulo lo sigue intentando. Sigue buscando, sigue viniendo, sigue pidiendo, sigue insistiendo. Permanece. Permanece. ¿Eres libre o eres esclavo? ¿Quién es verdaderamente tu Dios? El primer mandamiento de los 10 mandamientos dice, adorarás a un solo Dios. Y saben ustedes que de los 10 mandamientos, 9 están en el Nuevo. Porque es que muchas veces decimos, el Antiguo Testamento ya estuvo, estamos en la gracia, ok, listo. De los 10, 9 están en el Nuevo. ¿Y saben cuál no está? El guardar el sábado. ¿Saben por qué? Porque Jesús es nuestro sábado. Él es nuestro reposo. Él es nuestro descanso. Pero los otros 9 están en el Nuevo Testamento. Y el primero dice, ¿quién es tu Dios? ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién es el filtro de tus decisiones? ¿Para qué usas tu libre albedrío? La cultura cristiana progresista, esos que dicen, que de hecho José lo mencionó, esos que dicen que Jesús ama al pecador y al pecado y que no hay absolutamente ningún problema con ser homosexual. Esto se va a pasar por YouTube, tal vez lo bajen. Me parece perfecto. Lo digo con toda la autoridad del mundo. Esos que dicen que acostarte con tu novia sin haberte casado está bien porque es amor.
Ojo, no estoy diciendo que cristianos pueden fallar de esa manera y pedir perdón y seguir adelante y luchar y saber que es pecado. Perfecto, eso puede pasar. Pero el cristianismo progresista es el que dice que está bien hacerlo, que no hay problema. Porque, ojo, también hay cristianos que luchan con la homosexualidad y eso es algo que se puede tratar, que podemos hablarlo. De hecho, lo digo claramente, si estás luchando con eso, por favor, búscame para poder hablar. Si estás luchando con un pecado, cualquiera que sea, y menciono la homosexualidad porque es el de moda. Pero para Dios todos son iguales, todos los pecados son iguales. Y si estás luchando con alguno y querés hablarlo y querés ayuda, ¿qué estoy para ayudarte? Para hablar. Es más, si no estás de acuerdo con algo y querés discutirlo porque querés acercarte a Dios, soy todo oídos a hablar con vos y a discutirlo. Pero no me vengas a decir que lo que es pecado no es pecado. Lo siento, lo siento. Yo creo lo que la Biblia dice. Y la Biblia tiene más blancos y negros que grises. ¿Para qué usamos el libre albedrío? Los artistas cristianos, hijo, hija, hijes, te reprendo, Satanás. Te reprendo, Satanás. Porque qué fácil llenarme la boca mundialmente y decir que soy cristiano. Y llevarme de encuentro a muchos hipotes que escuchan esas barrabasadas y piensan que así es ser cristiano. Cuando Jesús jamás dijo eso. Perdonen que me exalte, pero me pudre eso. Pastores y cantantes celebridades que por parecer cool, pretender encajar de manera, wow, en un mundo que no necesitamos encajar, porque al mundo tenemos que predicarle, no encajar. El pastor Juancito vino con una caña de pescar, con un pantalón de tela de los años de una camisa metida con su corbata de hace no sé cuántos años. Predicó un mensaje de 40 minutos sencillo, sencillísimo. Pero yo estoy seguro que Dios estaba gozándose de ese mensaje en el cielo. Chavos, la libertad que Cristo ganó no se reduce a que me voy a tomar una cerveza o escuchar la música que yo quiero, porque al final a mí no me afecta. No se reduce a eso. No estoy diciendo, no estoy hablando ni estoy juzgándote por lo que haces. Lo que estoy diciendo es que se nos olvidó completamente que yo no puedo decir, que un cristiano no puede decir que no le importa lo que los demás piensen, porque este es mi testimonio de salvación. A un cristiano no puede decir que no le importa lo que los demás digan o hagan, porque eso no es amor. La libertad que Cristo pagó en la cruz no se reduce a vivir para mí mismo, para mis placeres y mis deseos, y mucho menos vivir llevándonos el mundo por delante como que si lo que yo siento es la única verdad de Dios. La libertad que Cristo ganó fue ganada para que puedas vivir libre de lo que te esclavizaba a la muerte. ¿Sos simpatizante o sos hijo? ¿Sos libre o sos esclavo? Mateo 6:24 dice, 16:24, perdón, eso sí me lo buscan. Mateo 16:24 dice, entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿A quiénes les dijo eso? ¿A los simpatizantes? No, a los discípulos. Yo sé que el mensaje de hoy ha sido duro y les prometo que no tiene dedicatoria. En todo caso tiene la dedicatoria de Lionel Campbell. Me lo estoy predicando a mí mismo. Porque les quiero confesar algo. En el último tiempo, en los últimos 2 años o 3 años, empecé a abrir mi mente, a expandir mi pensamiento y a pensar que hay cosas en las cuales era muy religioso. Ojo, no que hice algo que estuviera en contra de mis convicciones personales, pero decidí que no iba a predicar más de tomar la cruz y seguirlo. Lo he predicado muchas veces después de eso, pero me refiero,
No iba a hablar específicamente de ciertas cosas grises de la Biblia porque simplemente dije, ay, tal vez mi cultura es muy cerrada. Tal vez estoy siendo demasiado duro, demasiado fuerte, o tal vez ni Dios pide eso. Pero en los últimos meses he tenido varios acercamientos a esta cultura progresista y a esta cultura permisiva y a esta cultura liviana y tibia del cristianismo. Y me he dado cuenta que la gente no se convierte en discípulo en esa cultura, se convierte en simpatizante. Me di cuenta que los que están cerca de esta cultura empiezan a vivir un cristianismo cómodo, engañoso, que no sé si lleva al cielo. Y digo no sé porque yo no puedo juzgar la salvación de nadie. Pero lo que yo sí sé es que mi Biblia y también tu Biblia en tu celular, porque yo sé que no la andan, pero en el celular, yo sé que tu Biblia habla de un cristianismo radical, donde hay 3 conceptos claros: o sos esclavo o sos libre, y si sos libre debes vivir como discípulo. Tomar la cruz y seguirlo no es tomar tu problema o tu lucha como muchos piensan. Tomar tu cruz y seguirlo es morir cada día a lo que sos para convertirte en lo que Él quiere que seas. Te pido que cierres tus ojos, por favor. ¿Eres esclavo o eres libre? Y si eres libre, ¿cómo estás viviendo? Dios te está llamando hoy. Claramente Dios te está llamando a que tomes una decisión. Y no importa si tenés 12 años o tenés 35 o 40. Dios te está llamando a que tomes una decisión. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir? Esta semana leí algo que tal vez ya sabí. Yo sé que todos ustedes lo saben o lo han pensado, pero me gustó porque es cierto. Muchas veces pensamos que la madurez cristiana tiene que ver con el tiempo que estás en la iglesia. Con los 20 años, naciste en las bancas de esta iglesia y por eso sos maduro. Pero la madurez cristiana está totalmente relacionada a la obediencia. El cristiano empieza a madurar cuando empieza a obedecer. Y por eso es que de repente vemos cristianos que maduran en meses, y simplemente fue porque empezaron a obedecer. Dios, chavos, te llama a ser libre. Dios compró tu libertad, pero la decisión de vivir dentro de esa libertad es completamente tuya. Yo quiero preguntarte, cierra tus ojos por un momento más. ¿Cómo estás viviendo? Quiero que seas honesto. Porque honestamente es bien fácil responder esa pregunta. Solo tienes que fijarte en tus decisiones. ¿Quién es el filtro de tus decisiones? ¿Quién ha sido el filtro de tus decisiones en los últimos años? ¿Tu deseo? ¿Tu vientre? ¿Tu sexualidad? ¿Tu lujuria? ¿Tu hambre? ¿Tu inteligencia? Tu propia sabiduría, tu perfil político, tus ganas de un mundo mejor a la forma de la que la humanidad puede dar. O tu filtro es el Dios de Israel que murió en una cruz, asesinado por su propio pueblo. ¿Saben? El cristianismo es una contracultura totalmente diferente a todo lo que el hombre puede dar. ¿Cuál es tu filtro? ¿Eres esclavo o eres libre? Si sos esclavo, hay una buena noticia. Dios, Jesucristo, te trae libertad. Jesucristo te da la libertad. Solo tienes que aceptarlo en tu corazón. Y si esa es tu realidad, y que me parece perfecto si lo identificaste en este momento, yo te quiero decir ahí donde estás: abraza la libertad que Cristo te ofrece. Abraza la salvación que Cristo te ofrece. Solo tienes que decírselo.
Decirle que te arrepientes de tus pecados y decirle que lo aceptas como tu Señor y su Salvador. Si lo quieres hacer, voy a pedir que donde estés solo repitas esta oración conmigo, y los demás tal vez repítanla conmigo para apoyar. Señor Jesús, en esta noche creo que tú compraste mi libertad. Creo que tú me amas a pesar de todo lo que yo soy. Creo que quieres transformarme, cambiarme, darme una nueva vida, hacer todo nuevo en mí. Te pido que me perdones. Te pido que me hagas una nueva criatura. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Quiero empezar una nueva vida contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.